En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Todo en su medida y armoniosamente. Era una frase común en la antigua Grecia. El hombre vive midiendo y no es medida de nada, dijo un poeta. Conocemos en la medida en que amamos, escribió un pensador. Construimos edificios, templos y monumentos de gran altura. Nos desplazamos a través de distintas geografías en distancias cortas o extensas. Vivimos pendientes del tiempo y nos pesa su paso. ¿Cuáles son las historias del tiempo? ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo? ¿Cómo se mide la distancia? ¿Cómo se pesa lo que pesa? ¿Y qué más se puede medir? ¿Qué medimos? ¿Cuándo medimos? Hoy, ¿cómo se pesa lo que pesa? Cuando pienso en una balanza, la asocio en mi imaginación a la imagen simbólica de la justicia, al equilibrio de los platillos. La balanza también es la de la compra de todos los días, o la que se utiliza en las industrias. Determinan el peso de una persona y también la economía de una nación. ¿Qué mide la balanza? Muy buena tu representación, Luca. A esa imagen me refería. Ya no soy Luca. Llámame Justicia. Balanza. Balanza. Los invitamos a las chicas y a los chicos a que se queden pensando en esto. En cada una de las distintas épocas y culturas, el peso ocupó un lugar fundamental en la vida cotidiana, tanto para los hombres como para las mujeres. La masa es sinónimo de transacciones económicas, también de negociaciones. En la actualidad hay una pieza fundamental, el kilogramo, la unidad de medida de la masa. Todos sabemos que sirve para pesar. Lo que tal vez no siempre queda tan claro es de qué hablamos cuando decimos masa. La masa que usamos para hacer una torta o una pizza no es, ¿no? Ok. O la masa con la que se juega en el jardín de infantes tampoco. No sé, la verdad. A veces asociamos la idea de masa a la idea de materia, pero masa y materia no son lo mismo. La masa es un atributo de la materia, aunque no es una medida de su cantidad. La materia es la cantidad de átomos del que está hecho un cuerpo. Pero como hay átomos que pesan más y otros que pesan menos, dos objetos diferentes pueden tener la misma cantidad de materia y diferente peso. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Esto cantaba Gustavo Cerati en la canción Puente. Quizás hablaba de algo así. Sí, algo así. Como decíamos, hace referencia a los átomos de los que está hecho un cuerpo. Masa y peso, entonces, tampoco son lo mismo. Pensemos qué relación tiene esto con la ley de gravedad. El físico y filósofo Isaac Newton descubrió y enunció la ley de gravedad al observar una manzana que caía en forma perpendicular al suelo. El peso es la fuerza que la gravedad terrestre ejerce sobre un cuerpo. Pero peso no es lo mismo que masa. Si pesamos 1 kilo de manzanas en Buenos Aires y luego las trasladamos, por ejemplo, al Cerro Aconcagua, es decir, a 6.000 metros de altura, la balanza va a mostrar un número diferente. Va a ser 0,98 kilogramos.
Ok, entonces esto quiere decir que si yo me subo a la Aconcagua y me peso, ¿voy a pesar menos? ¿Por qué es eso? La masa de las manzanas no varió, pero al aumentar la altitud disminuyó la fuerza gravitacional, es decir, la fuerza de atracción de la Tierra sobre ese cuerpo. Por lo tanto, el peso se modificó, disminuyó. Si realizamos la medición en un lugar determinado con una fuerza gravitacional específica, el peso no cambia. Entonces, vamos a nuestra pregunta. Medida. ¿Qué medimos cuando medimos? Y la de hoy, ¿cómo se pesa lo que se pesa? Y tenemos una más. ¿Qué es un kilogramo? Yo tengo otra pregunta para hacerle a los chicos y las chicas. ¿Qué pesa más, un kilo de piedras o un kilo de plumas? Es una buena pregunta y nos quedamos pensando en ella. A través de los tiempos, cada cultura fue estableciendo sus propios patrones y unidades para medir la masa, como vimos que ocurría con otras magnitudes, como la longitud. Recién en el siglo XIX apareció una unidad de medida universal, el kilogramo, tal como la conocemos hoy, que nació en mayo de 1875 en la Convención del Metro en Francia. En ese encuentro, los metrólogos determinaron un kilogramo como la masa de un artefacto sólido, una pesa, cuya masa fuera similar a un decímetro cúbico o un litro de agua pura a 3,98 grados centígrados. No se me había ocurrido nunca que se podía inventar una medida de peso. En 1879 se fabricó un cilindro de 39 milímetros de altura y 39 milímetros de diámetro, con una aleación de platino e iridio, con la que se usó para el patrón del metro. Esta combinación garantizaba mayor estabilidad mecánica, química y térmica. Ese es el IPK, Prototipo Internacional del Kilogramo, que se custodia en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas cerca de París. Hoy, los metrólogos estudian cómo elaborar un patrón que responda a procesos físicos para evitar las variaciones que puede sufrir una pesa de acero, aunque se cuide como oro. Todo esto es fascinante. Una oficina cerca de París donde se custodia un cilindro que en realidad es el prototipo internacional del kilogramo. ¿Qué? En Argentina, el patrón nacional de masa está custodiado por el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Se calibra aproximadamente cada 6 años en París y se lo compara indirectamente con el IPK. El INTI además controla las balanzas y pesas que se usan en el territorio argentino. Hay pesas patrones que van de 1 miligramo a 1000 kilogramos y se utilizan para calibrar los instrumentos relacionados con la medición del peso. Una manera de calibrar pesas es hacerlo por comparación. Pero vamos a ver mejor qué son y para qué se usan las balanzas. Vamos, voy a poner esto en una balanza para ver cuál pesa más, si un kilo de piedras o un kilo de plumas, porque la verdad no sé. Para mí las piedras pesan más. Los inventores de la balanza fueron los antiguos egipcios, que dejaron grabados con representaciones de balanzas en templos de hace más de 3000 años. En un pueblo productor de grano como el egipcio, era evidente la necesidad de este instrumento. ¿Y qué es exactamente una balanza? La balanza es un instrumento que sirve para medir la masa de los objetos. Es una palanca con 2 brazos iguales que establece una situación de equilibrio entre los pesos de 2 cuerpos y de esta forma permite comparar masas. Pero hay muchas clases de balanzas, ¿no? Sí, hay balanzas industriales, personales, comerciales y de laboratorio, entre otras. Su rango de medida y precisión puede variar desde varios kilogramos, con precisión de gramos, hasta unos gramos, con precisión de miligramos. En el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hay pesas patrones que van de 1 miligramo a 1000 kilogramos y se utilizan para calibrar los instrumentos relacionados con la medición del peso. Una manera de calibrar pesas es hacerlo por comparación. Las balanzas de precisión son instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático que utilizan la acción de la gravedad para determinar la masa. Tienen un único receptor de carga en forma de plato donde se deposita el objeto que necesita ser medido. Ok, se ve que tenías ganas de comer algo dulce. Es una posibilidad, pero no. Es que vamos a hablar de las medidas en la cocina. Una medición correcta de los ingredientes es esencial para garantizar excelentes resultados al elaborar panes o repostería.
Ah, ok. Los pasteleros y las pasteleras siempre dicen que hay que ser muy, muy preciso, obsesivos. Sí, es que algo de más o de menos puede ser una catástrofe. Y sí, ese merengue... Ay, no llego. Ese merengue es casi un acto de ingeniería. Algo así. Si bien hay cocineros que miden con tazas y o cucharadas, y hay otras preparaciones donde se pueden conseguir buenos resultados añadiendo los ingredientes a ojo, la panadería y pastelería es química. Esto quiere decir que se debe hacer con fórmulas, mediciones exactas y por lo tanto requiere precisión. Vamos a conocer un poco más sobre las medidas en la cocina. Yo ya estoy preparado. Los y las invitamos a ver cuál es la importancia de realizar mediciones correctas en la cocina, cómo se miden las cantidades y para qué se utilizan elementos como las balanzas y los termómetros en la cocina. La pastelería es casi una ciencia exacta. La proporción entre las cantidades, la temperatura de los ingredientes, todo debe respetarse con la mayor rigurosidad para que salga bien. Es como cuando vemos a los científicos hacer experimentos con los tubitos, esos cosos, todo tiene que ser exacto. Agregar un exceso de harina a la masa de una torta resultará en una masa dura y seca. Por el contrario, si no añadimos una suficiente cantidad, corremos el riesgo de terminar con una torta mal estructurada que colapsará en el horno. Veamos las instrucciones para hacer un bizcochuelo perfecto. Así que, a prestar atención a las cantidades. Cascar 5 huevos, uno por uno, en un recipiente pequeño para comprobar que estén en buen estado. Colocarlos en un recipiente grande. Agregar 180 gramos de azúcar. Batir a mano o con batidora eléctrica hasta lograr el punto letra o zigzag. Añadir una cucharadita de esencia de vainilla. Tamizar 180 gramos de harina leudante o harina 4 ceros con una pizca de polvo de hornear. Incorporarla de a poco en forma de lluvia. Mezclar con espátula, realizando movimientos envolventes para darle aire y que el preparado no baje. Enmantecar y enharinar un molde. Verter la preparación en este. Para evitar que la preparación se levante en el centro, dibujar un círculo con el dorso de una cuchara. Además de la balanza de cocina, otros elementos para medir los ingredientes que se utilizan en la pastelería son las cucharas, tazas o jarras medidoras y en casos más específicos un termómetro para medir temperaturas. Las medidas y las balanzas en la cocina cumplen un papel fundamental, ya que partimos de la base de que los ingredientes estén bien pesados para tener un resultado final óptimo. Cada ingrediente en una receta tiene un papel fundamental, entonces tenemos que seguir a rajatabla, por lo menos en la pastelería, en cuanto a las proporciones que vamos a utilizar para esa receta que vamos a hacer. Al modificar un ingrediente en una preparación, nos puede cambiar absolutamente el resultado final en cuanto a sabor, como por ejemplo, el azúcar no solamente da el dulzor, sino que también le puede aportar color a una preparación. Entonces, es fundamental que ustedes pesen los ingredientes y que no modifiquen la receta para justamente tener un resultado óptimo en lo que quieran hacer. Uno de los insumos
importantes también dentro de la cocina es el uso del termómetro. Por ejemplo, no todos los hornos levantan la misma temperatura. Entonces, para asegurarnos nosotros de que nuestro horno está a la temperatura que dice una receta, existen unos termómetros que podemos incorporar dentro de nuestros hornos y así asegurarnos de llegar a la temperatura deseada. Les recomiendo a los chicos que quieran incursionar en la cocina, primero y principal, partiendo de la base de la seguridad, que tengan cuidado con los hornos, con el fuego, con todos los elementos de cocina, que tengan mucho cuidado con eso. Partiendo de esa base, que hagan lo que sientan, que usen su imaginación, que usen su creatividad. Y un dato importante, que se anoten las recetas de sus abuelas, sus abuelos, sus tíos, sus mamás, sus papás, que se anoten una receta, porque las mejores recetas son las que nosotros tenemos y que nos acompañan de generación en generación. Esa receta la van a guardar como oro en sus cuadernitos y la van a volver a hacer en algún momento de su vida para sus hijos o para su familia o algún amigo. Hoy nos toca saber qué imaginan nuestros amigos y amigas que están del otro lado sobre el peso y las formas de pesar. Me llamo Juan Pablo Nicolás Rosales, vengo de acá de Berazategui. Hola, soy Luna Mercado, voy a la escuela Fragata Libertad a la 1911 y soy de Barrio Norte. Soy Román Taborda, vivo en Las Marianas, partido de Navarro, y estoy en la escuela Gran José de San Martín, número 18. ¿Para qué sirven las balanzas? Para pesar las cosas, comida, para cocinar, cuánto es y eso. Las balanzas sirven para pesarse, para pesar las cosas. Para pesar algo. ¿Cómo se miden los ingredientes para hacer una receta de cocina? Por mililitros y por gramos. Por gramos, mililitros. ¿Cuál fue el descubrimiento de Isaac Newton? La verá. Creo que fue la gravedad. Cuando hicimos el recorrido buscando relaciones entre comer y viajar, estuvimos indagando acerca de los estereotipos corporales. ¿Se acuerdan? Hablamos sobre cómo la publicidad y muchas veces el entorno marcan estereotipos de lo que significa la belleza. ¿Qué es necesario para pertenecer o ser feliz? ¿Qué ropa usar? ¿Y cómo debería quedarnos? Cómo todos estos aspectos afectan la construcción que hacemos sobre nosotros y nosotras mismas y cómo en ocasiones nos hace sentir inseguros o inseguras. A su vez, esto puede marcar actitudes en otras personas que pueden desarrollar actitudes discriminatorias. También aprendimos que todos y todas merecemos ser valorados como somos y tenemos derecho a no sufrir discriminación por nuestro aspecto físico ni por ninguna otra circunstancia que no elegimos. Las personas somos diversas, ya lo sabemos. Nuestros cuerpos también lo son, de forma infinitamente diversa, las pieles también. ¿Recuerdan cuando investigamos sobre el color de piel de la humanidad? Así somos, así existimos, es un hecho, es observable. Diverso, distinto, plural, variado y a su vez único y por lo tanto interesante, potente, enriquecedor. De todas esas formas es el existir de los cuerpos. ¿Y por qué siguen existiendo los estereotipos físicos que marcan cómo debemos ser? Si bien las sociedades saben que estos aspectos son así, todavía es necesario seguir desarrollando distintas instancias de visibilización. Se vuelve imprescindible construir mayores actitudes de respeto que no admitan ninguna forma de discriminación. Y ya que hoy estamos hablando de medidas, ¿cómo se miden los cuerpos? Buena pregunta. Los cuerpos pueden medirse. Hay una ciencia que se ocupa de hacerlo, es la antropometría.
Es una subrama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del cuerpo humano y las estudia referentemente sin ningún tipo de porcentaje de error mínimo, ya que las medidas deben ser exactas. Esto permite diferenciar peso bruto de los tejidos y valorar el agua intra y extracelular. ¿Y qué información brinda la antropomaterial? O antropometría. Eso, antropometría, ese. La antropometría es la que nos permite saber cómo está constituido el cuerpo, ya que lo más importante no es cuánto pesamos, sino cómo está repartido ese peso en los diferentes componentes. En este aspecto puede ser utilizada en un diagnóstico corporal para encontrar una forma más sana del desarrollo corporal. En este sentido, es importante resaltar que estas cifras se buscan en un sentido de la salud y no de la estética o la búsqueda de un ideal corporal. En el caso de los deportistas, por ejemplo, una vez obtenidos los resultados de la antropometría, nosotros podemos modificar su alimentación para mejorar su rendimiento. ¿Y qué pasaría si midiéramos todos los cuerpos del mundo? Si eso sucediera, ¿cuántos formatos corporales encontraríamos? ¿Cuántas medidas de cadera existirían? ¿Y de largo de torso? ¿Y el contorno de hombros? ¿Cuántos largos de piernas hay? Y en relación a eso, ¿hay ropa para todos y para todas? Hace muy poco en nuestro país se sancionó la ley de talles para la industria indumentaria. Esto significó una conquista de derechos para nuestros cuerpos, para nuestras identidades, nuestra comodidad, nuestras ganas, nuestros gustos. Todo eso que no entra en un talle único. Vamos a conocer un poco más sobre este tema tan importante para todos y todas. El 20 de noviembre del 2019, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Talles, destinada a establecer un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria, correspondiente a medidas corporales estandarizadas. Suena importante, pero ¿qué quiere decir exactamente? Que los comercios deben vender ropa con medidas corporales estandarizadas. Además, todo fabricante, comerciante o importador de indumentaria debe identificar cada prenda con el SUNITI y la etiqueta debe ser de fácil comprensión para el consumidor y debe estar adherida a la prenda. Además, en los comercios se debe exhibir por obligación un cartel con un tamaño mínimo de 15 por 21 centímetros y que esté visible con la tabla de medidas corporales normalizadas. Muy bien lo de las medidas normalizadas, porque, normales somos todos y todas. La ley, que abarca todo el territorio argentino, establece que el Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, debe realizar cada 10 años un estudio antropométrico de la población para actualizar la base de datos. Como ya dijimos, el estudio antropométrico es el que nos permite saber cómo está constituido cada cuerpo, en el sentido de cómo está repartido el peso en los diferentes componentes. Claro, es importante aclarar que el SUNITI debe aplicarse en toda la indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad. En esta escuela tenemos mucha diversidad en la población escolar. Esto implica que a veces tengamos problemas de discriminación. Hasta hace un tiempo atrás la discriminación se circunscribía a determinados parámetros. Lo que estamos viendo últimamente, lo que está impactando negativamente sobre nuestra población escolar, es la discriminación por el aspecto físico. Con la idea de que la industria textil está cada vez más cerca de lograr que el talle grande en indumentaria no sea una fantasía o puro marketing, desde la dirección de las carreras de diseño de indumentaria y diseño textil de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, plantearon un proyecto enfocado desde la perspectiva de la inclusión. Bien, suena interesante. El proyecto se basó en un estudio de Anybody Argentina, la ONG que lucha para combatir la epidemia del odio corporal, que reveló que el 69,5% de las personas de entre 11 y 88 años no encuentran ropa ni calzado de su talle. Esto quiere decir que la mayoría de las personas adultas no consiguen ropa ni calzado de su talle. Claro, entonces con este proyecto se propuso crear un sistema nacional de talles uniforme para todo el país, con un mínimo de 8 talles por prenda, regido por un estudio antropométrico a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, que reemplace a los parámetros anteriores regidos por modelos europeos.
Esto permite que cada persona pueda conseguir el talle que necesite. Claro, les daría el derecho a todos y a todas de poder comprar cualquier prenda que quieran. Las personas gordas siguen siendo discriminadas por el solo hecho de tener sobrepeso y esto habilita la gordofobia, es decir, el estigma y rechazo social que sufren las personas cuyos cuerpos no se ajustan a los cánones normativos de la belleza. ¡Qué bueno y qué necesario! Muy necesario. El proyecto en sí plantea un censo corporal para buscar las medidas más reales posibles a través de un escáner 3D, tomando como muestra 15.000 personas en el país. En el mundo, el estudio se realiza aproximadamente cada 10 años y están comprobando que se producen ciertos cambios. Es decir, los cuerpos cambian en poblaciones en donde las condiciones son buenas y las personas se alimentan mejor, hacen deporte y tienen mejor salud. Además, las personas crecen en altura y en contornos. Desde la organización Anybody Argentina, además, proponen ocuparse de las infancias, no solamente de las personas mayores de 12 años. Promueven el cuidado del cuerpo y comer bien, pero como forma de alentar una buena calidad de vida y una equilibrada salud física y mental, no con el objetivo de modificarlo. Se busca lograr una moda sin estereotipos a través de investigaciones y campañas como "El talle único no es el único talle" y "Vestirse es un derecho, no un privilegio". La sanción de la Ley de Talles otorga también nuevas herramientas al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, para prevenir, recibir denuncias y canalizar las penalizaciones correspondientes ante casos de discriminación. Violar la Ley de Talles supone sanciones establecidas en las leyes de defensa del consumidor y de penalización de actos discriminatorios. También está el activismo gordo o activismo gorda, que se escribe con X al final, que lucha por la erradicación de los estereotipos y propone reemplazar las clásicas imágenes publicitarias de mujeres frágiles, escuálidas y apáticas por otras más acordes a los cuerpos de las argentinas, vibrantes, autónomas, libres y poderosas. Pero mejor conozcamos a una persona que nos va a aclarar mucho sobre este tema. ¿Quién anda ahí? Para empezar, preséntese y díganos, ¿dónde vive? Hola a todos, mi nombre es Laura Pereira, soy periodista de lb16.com y soy activista en el respeto de los cuerpos diversos. Tengo mi página web que es Yo la más gorda de todas y desde ahí escribo y repienso las temáticas sobre la diversidad corporal. ¿Qué forma de discriminación padecen las personas con obesidad o sobrepeso en Argentina? Las personas con obesidad y sobrepeso sufren distintos tipos de discriminación en nuestro país. Desde el famoso bullying, que muchas veces sucede en el colegio o en la calle, a situaciones de la vida cotidiana, ¿no? En donde uno necesita ir a un cine y no todo el mundo encuentra un asiento, o va a un evento y hay determinado tipo de sillas que no son adecuadas para todas las personas. Hay espacios para comprar ropa donde no todo el mundo entra. Entonces son distintos espacios, distintas situaciones que uno las ha naturalizado, pero que no están bien para todo el mundo. Y eso hace y genera exclusión en un montón de personas, porque tenemos que pensar que en Argentina más del 60% de la población tiene sobrepeso. Entonces tenemos que pensar en distintas situaciones que sean abiertas e inclusivas para todos, para todas y para todes. ¿En qué ámbitos se producen? Los ámbitos donde se produce la discriminación no se pueden sintetizar en unos o en otros, porque yo siempre manifiesto que muchas veces sucede en la casa. El primer lugar donde convivimos a veces con situaciones de discriminación es en el hogar.
A veces escuchamos que nos dicen no comas, no comas o no te excedas en el peso porque no vas a conseguir ropa, porque no te van a mirar, porque no vas a estar lindo o linda. Y después eso se traduce en la calle, en los distintos ámbitos, en la escuela, cuando se discrimina a alguien por su forma del cuerpo. Y con esto no me quiero circunscribir nada más a una persona gorda. He trabajado en distintos talleres de adolescentes y desde el más flaco hasta el más gordo, todos me han contado que han sufrido discriminación por sus cuerpos, por algún aspecto. Esto no está bien, no está bien que estemos remarcando y metiéndonos con el cuerpo del otro, porque hay una belleza innata en esa diferencia que está en cada chico o en cada chica y nadie tiene derecho a vapulearla, a discriminarla, a diferenciarla como algo malo. Tenemos que aprender a cambiar esta mentalidad de creer que si algo no se amolda a ciertos estereotipos está mal. La belleza está en todos y tenemos que aprender a levantar esa bandera desde el amor propio, desde el amor propio, creer en nosotros, en nuestros cuerpos, en lo que somos y trascenderlo a la mirada hacia el otro, hacia la otra. Es importantísimo esto para hacer transformaciones, pequeñas transformaciones que cambian al mundo. ¿Cómo fue el proceso para llegar a la sanción de la ley de talles? Argentina hoy tiene una ley de talles. El proceso fue largo, llevó casi 9 años. La organización Anybody trabajó fuertemente y muchas activistas de body positive, de este amor al cuerpo, han trabajado, han levantado la bandera para que los diputados, para que los senadores incluyeran esto. La realidad es que no tendría que existir una ley de talles. La realidad es que debería haber talles para todas las personas. Pero lamentablemente esto no sucede. ¿Que hay cambios? Sí, hay cambios. Pero era necesaria una normativa para que todos podamos acceder a la ropa. Y desde estudios antropométricos, ¿no? Desde saber cómo es el tamaño, los diversos tamaños que hay en nuestra sociedad. ¿Qué mensaje se les puede brindar a los chicos y a las chicas del país en este sentido y la idea de cuerpos diversos? Mi mensaje para todos los chicos, chicas, chiques, es que se amen. Y creo que el amor es la forma más importante y más grande de rebeldía en este mundo. En la medida que nos amemos fuerte, que nos amemos intenso, que respetemos estos cuerpos, que descubramos la belleza en nuestras distintas formas, creo que vamos a cambiar la mirada también del otro. Vamos a generar respeto y un posicionamiento de respeto hacia nuestra diversidad y eso va a generar un respeto hacia la diversidad ajena. Yo siempre en mis talleres con mis alumnitos y alumnitas terminaba con una frase en la que nos abrazábamos fuerte y era decirnos, mirándonos a los ojos, me amo, te amo. Y yo les dejo ese mensaje hoy, me amo, te amo. Hablando de aceptación y de quererse, hablemos de una de las milongas más populares del repertorio del tango, la famosa Se dice de mí, con letra de Ivo Pelay y música de Francisco Canaro. A la fecha es representativa de una mujer aguerrida, de carácter fuerte y a la que no le interesan en absoluto las convenciones sociales de modos sociales y físicos. Sin embargo, esta milonga tiene una primera letra que fue creada por Pelay Canaro, pero pensada en un hombre extravagante, pícaro y que hace gala de su fealdad. La milonga fue grabada por primera vez en 1943 por el cantor uruguayo Carlos Roldán, en quien la dupla pensó desde un primer momento por el estilo de versear las letras y el modo compadrito de su decir. En las dos versiones hay numerosas palabras del lunfardo, el argot tanguero, que acentúan más el carácter juguetón que Pelay quiso darle a la letra de la milonga. Vamos a ver la versión interpretada por Tita Merelo.
Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Aprendan! ¡Así se canta! ¡Se los tragó a todos! Pásese para este lado, morocha. Difícil, soy de Abasto. Simpática la gordita. Lástima que sea tan arisca. Son las que más me gustan. Y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un cor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Hoy seguimos descubriendo los relatos del libro Excesos y Exageraciones de Pablo Bernasconi. Estos textos son microrrelatos. ¿Saben qué son? El microrrelato no es un poema en prosa, ni una fábula, ni un cuento, aunque comparta algunas características con este tipo de textos, sino es un texto narrativo brevísimo que cuenta una historia en la que debe imperar la concisión, la sugerencia y la precisión extrema del lenguaje, a menudo al servicio de una trama paradójica y sorprendente. La mayoría de las definiciones de microrrelato incluyen dos características definitorias: la brevedad y la narratividad. Para que exista un microrrelato, tiene que haber una historia. Estos microrrelatos escritos por Pablo tienen un tinte fantástico. Hoy vamos a compartir la historia de un hombre que desafiaba los límites de su fuerza y de las posibilidades de sus músculos. Una historia, de más está decir, que es exagerada. Y se llama Físico-Culturísimo. Pongan algo más, dijo confiado Juan Carlos Tonelado. Se había propuesto batir el récord mundial de hombres forzudos y no iba a detenerse ahora. Empezó con un auto, pero le pareció liviano. Agreguen algo más. Y se subió al auto una familia entera. ¡Algo más! Y sobre el auto se subió el campeón mundial de comedores de pasteles sentado en un elefante. ¡Algo más! Y sobre el campeón mundial de comedores de pasteles se subió un colectivo lleno de turistas alemanes. Algo más. Sobre el colectivo de turistas alemanes pusieron una casita pequeña. Algo más. Entonces llenaron la casita pequeña de luchadores de sumo. Vamos, algo más. Y arriba de la casa pusieron un piano de cola. Algo más.
y sobre el piano de cola instalaron una pileta de natación con una colonia de vacaciones adentro. Ahí se detuvieron. Ya era de noche y a Juan Carlos Tonelado le daba miedo la oscuridad. Hoy vamos a plantearnos una pregunta que intentaremos responder. ¿Se pueden medir los colores? Qué pregunta difícil. A ver, nunca se me había ocurrido que los colores se podían medir. Bueno, siempre se puede aprender algo nuevo, ¿no? Y va otra pregunta. ¿Cuánto valen los colores? En la antigüedad, algunos de los pigmentos que se usaban para pintar cuadros eran difíciles de conseguir y su costo era muy alto. Los cuadros que encargaban los ricos a los artistas tenían un valor en función de los colores que iban a ser usados. El azul se obtenía de la piedra lapislázuli, muy costosa y difícil de conseguir. El dorado se hacía con oro. El costo de las obras de arte se medía no solo por quién era el artista, sino que también por su tamaño, por el tiempo que había llevado a realizarla y por el costo de los colores empleados. ¿Y por qué más se medía? Bueno, y también podemos medir la saturación del color. Podemos observar y determinar la pureza o saturación de un color. En la teoría del color, la saturación es la intensidad de un matiz. Esta manera de medir la cantidad de color se basa en la pureza del color. Un color muy saturado tiene un color vivo e intenso, mientras que un color menos saturado parece más descolorido, aguado o gris. El fauvismo fue un movimiento pictórico que tuvo origen en Francia en 1904 y se caracterizó por el uso del color de manera provocativa y exagerada. Un crítico de arte de la época, al ver esos trabajos de colores tan saturados y agresivos, denominó el movimiento fauves, que en español significa fieras. La cantidad de color fue lo que caracterizó la forma de pintar el fauvismo. Los artistas manifestaban que mediante los colores podían expresar sus sentimientos. Para desaturar un color podemos usar blanco, negro o agua. Esto cambia la cantidad de color puro que hay en la mezcla. Saturando, vamos a ir haciendo en la hoja, ¿sí? Vamos a poner un poquito de... Yo voy a poner pintura azul y vos... Yo elegí rojo. Rojo, muy bien. Entonces vamos a poner el color puro. Okay. Vamos a hacer un circulito. O la forma que quieras. Y ese color le vamos a ir agregando de a poco blanco. Ok. ¿Sí? Con mucha tranquilidad. Muy de a poquito. Y vamos a ver qué va a pasar con el color. Se convierte... a ver, esto es literal de saturación, pero... Claro. Yo lo que me confunde en esta clase de casos es... Habíamos hablado en el pasado, ¿te acordás de la escala de los colores y dónde entra cada color y todo eso? Sí. Esto es como ir un paso atrás o adelante en la escala, esencialmente. Ponerlo un poquito más claro, un poquito más oscuro. Claro, lo estamos desaturando. Claro. ¿Sí? Estamos haciendo que ese color se vaya, en este caso, aclarando. ¿Sí? Hasta llegar a, en mi caso, un celeste y vos un rosa, que es... El celeste es un azul claro y el rosa es un rojo claro. La verdad, me encanta. Me gusta. ¿Cómo puede ser que estés haciendo algo así re fácil, re simple de hacer y ya se vea bien? Tipo, no es justo esto para alguien como yo, con problemas de Pero el tuyo autoestima. también está quedando muy bien. No los mezcles. La idea es que se puedan ir viendo. Pero estoy haciendo como una degradación, mira, acá va más claro y Ah, más- bueno, más dale. oscuro. Es otra opción. Una metáfora. Está muy bien. Yo lo estoy mostrando de esta manera para que los chicos y chicas en casa puedan ver cómo se va desaturando el color con blanco. Y ahora, después de terminar esto, con blanco vamos a probar desaturar el color azul y vos el rojo, pero con negro. ¿A saturarlos más en todo caso? Desaturar. Ok, en este también. caso sigue siendo desaturarlo, ok, me Sí, gusta. pero esta vez para que se oscurezca. Vamos a probar. Entonces vamos a lavar el pincel. Mi parte favorita cuando era chico de pintar era lavar el pincel porque ¡wow! Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ponemos, en mi caso, azul, vos rojo y el negro tiñe un poco más. Entonces vamos a ponerle menos que el blanco. Para ir a- El negro se apodera del color. Sí, tipo, mucho más que el blanco. Claro. A mí me gusta, se ve muy bien.
pasa si cuando estamos haciendo esto, Sí. en nuestra mezcla de ya negro y rojo, queremos hacer negro, rojo y blanco, los mezclamos los dos un toque? ¿Podría pasar algo mágico quizá? ¿Querés probar? A ver. Estarías desaturando con la mezcla de blanco y negro que forman... Es otro color. Es otro color. Es un gris rojo, es más como color vino. Claro, más tierra, ¿no? ¿Parece? Claro, color gusano. Puede ser. Bueno, ¿qué vemos? Cuanto más intenso es el color, más cantidad de color puro tiene. A esto se lo llama color saturado. Proponemos a las chicas y los chicos en sus casas, en todos los rincones del país, usar estas mezclas que conocimos hoy para pintar lo que prefieran. Bien. ¿Mostramos los nuestros? Dale. Mirá qué bueno que está. Ay, gracias. ¿Crees que hay ropa para todos y para todas? ¿En todos los talles posibles? Antes supongo que no había para todos, pero supongo que ahora sí va a haber para todos, sea lo que sea, supongo que hay. A veces sí y a veces como el talle más grande no le alcanza a la persona. ¿Fuiste testigo de alguna discriminación por estereotipo corporal? Sí, tuve por gente, mi amigo, que eran gordos y eso. Me parece que no, pero capaz que sí, pero no me di cuenta. Pero me parece que no. ¿Qué le dirías a algún compañero o compañera que discrimina por ser diferente? Le diría que no lo hagan más, que a la otra gente le hace sentir mal. Primero le diría que no tiene por qué criticar el cuerpo de otra persona, ya que no es su cuerpo, y que respete como la opinión, respete cómo es él, que capaz le puede hacer muy mal, como vos estás criticando, capaz él no lo toma, pero capaz él llega a su casa y se pone a llorar por lo que vos le dijiste. Que lo acepte así como es. Hoy conocimos el uso que se le da a las balanzas en la vida cotidiana, pero también en las industrias. Vimos el lugar fundamental que ocupó el peso tanto para los hombres como para las mujeres a través de la historia. También vimos que en la actualidad hay una pieza fundamental para medir el peso, el kilogramo, la unidad de medida de la masa. Además aprendimos qué es el IPK, Prototipo Internacional del Kilogramo, que se custodia en la Oficina Internacional de Peso y Medidas, una locura, y la importancia de una medición correcta de los ingredientes de cocina para así preparar bien cualquier tipo de pastelería loca. También hablamos sobre la ley de talles para la industria indumentaria y cómo esto significó una conquista de derechos para nuestros cuerpos y nuestras identidades. Hablamos con uno de los tantos activistas que luchan en nuestro país por la erradicación de los estereotipos corporales. Los chicos y chicas de diferentes lugares de Argentina nos contaron qué imaginan sobre las balanzas, las formas de medir el peso y distintas cosas que piensan sobre este tema. En el arte vimos que se puede medir la saturación del color y observar o determinar su pureza. También conocimos a los pintores fauvistas, escuchamos a Tita Merelo y leímos un microrrelato de Pablo Bernasconi. Hoy aprendimos algo importante. Todas y todos tenemos el derecho de poder vestirnos y calzarnos con las prendas que más nos gusten. Las personas con obesidad siguen siendo discriminadas por el solo hecho de tener sobrepeso, con el estigma y rechazo social que sufren aquellos y aquellas cuyos cuerpos no se ajustan a los cánones normativos de la belleza. Es fundamental prestar atención al cuidado del cuerpo y comer bien, pero como forma de alentar a una buena calidad de vida y una equilibrada salud física y mental, no con el objetivo de adaptarse a estándares estéticos que no son reales. En el desarrollo de nuestros encuentros nos quedamos con preguntas que nos llevan a nuevas preguntas. ¿Y qué más se puede medir?